Venga, vamos a meternos de lleno en este lío geopolítico porque la cosa tiene miga. Durante un montón de años parecía que las reglas del juego estaban clarísimas, pero es que ahora mismo todo está cambiando a una velocidad que es una locura. A ver, durante décadas el guión era súper sencillo, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, el colega de siempre, el aliado histórico, y por el otro, China, el competidor económico. Pero, ¿qué pasa cuando ese guión se rompe? Cuando los cimientos de todo esto empiezan a temblar, y no solo por un lado, sino por los dos a la vez. Para entender bien este volantazo de Europa, primero tenemos que echar la vista atrás. Hay que recordar de dónde veníamos, de una postura mucho más dura. Una línea, vamos, totalmente alineada con la de Washington. Y es que el tono que salía de Bruselas se puso muy serio. Todo esto, en realidad, cogió carrerilla en la famosa cumbre de la OTAN en Madrid. Ahí fue donde por primera vez se empezó a hablar de China no solo como un competidor más, sino como, ojo, un desafío sistémico. Palabras mayores. Y la propia Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, lo dejaba clarísimo, no se andaba con rodeos. Cuando decía esto, estaba señalando directamente a China como una amenaza, y no solo económica, sino para todo el sistema. La postura oficial en ese momento era esa, sin fisuras. Pero claro, entonces llegó un factor con el que nadie contaba, una variable que lo cambió absolutamente todo, y que venía, curiosamente, del aliado de toda la vida. Esto obligó a Bruselas a sacar la calculadora y replantearlo todo desde cero. Mirad esta cifra, menos 360.000 millones de euros. Es el déficit comercial cada año de la Unión Europea con China. Un agujero, gigantesco, que además no paraba de crecer. Y claro, esto se convirtió en el principal dolor de cabeza económico para todo el continente. Pero es que la cosa se complicó todavía más por algo que venía del otro lado del charco, los aranceles de Trump. ¿Qué pasó? Pues que Estados Unidos cerró en parte su mercado. Y toda esa avalancha de productos chinos que ya no podían entrar allí, ¿a dónde se fue? Pues sí, directa a Europa, inundando por completo nuestros mercados. Así que aquí está la clave de todo. La presión ya no era solo China, ahora la presión también venía de Estados Unidos. Era una especie de pinza, una doble presión que estaba asfixiando económicamente a Europa. Y claro, había que encontrar una salida, y rápido. ¿Y esta presión tan brutal en qué se tradujo? Pues en una serie de bandazos, de contradicciones en la política de Bruselas que eran, muy evidentes, unos cambios de rumbo que dejaron a todo el mundo con la boca abierta. El caso de los coches eléctricos es el ejemplo perfecto. Fijaos en la secuencia. Primero, la Unión Europea va con todo y pone aranceles. ¡Boom! China, lógicamente, responde y amenaza con aranceles a productos europeos clave. Y de repente se llega a un aterrizaje suave, una negociación. O sea, pasamos de la guerra comercial total a la diplomacia en un abrir y cerrar de ojos. Una flexibilidad, eso sí, totalmente forzada por la realidad. Es que el contraste es brutal. A principios de año el discurso de von der Leyen era durísimo, casi un calco del de Washington. Y a finales de año Pekín está aplaudiendo el espíritu de diálogo. Este giro de 180 grados de la confrontación al pragmatismo puro y duro, pues tiene una explicación muy clara, la cruda realidad económica que estaba golpeando con fuerza a la industria europea. Y de este choque de trenes, de esta colisión entre los grandes ideales de la rivalidad sistémica y la necesidad más básica de sobrevivir económicamente, de ahí nació una nueva forma de ver las cosas en Europa. Una estrategia mucho más pragmática, más realista, centrada por fin en los intereses propios. Y ojo, que este cambio de mentalidad no es solo cosa de políticos en Bruselas, es que, si nos fijamos en la opinión pública, la mayoría de la gente en Europa también lo ve así. Quieren que Europa sea más neutral, que tenga su propia voz, su propia autonomía estratégica. Y para todo esto se acuñó una palabreja de risking, reducción de riesgos. La idea es sencilla en realidad. Se trata de un ejercicio de equilibrismo. Vamos a reducir nuestra dependencia de China en cosas supercríticas como la tecnología o las materias primas, pero sin llegar a romper la baraja del todo. No es un divorcio, es, poner un poco de distancia de seguridad. De hecho, los grandes países de la Unión no se están quedando de brazos cruzados esperando a que Bruselas decida. ¿Qué va? Están moviendo ficha por su cuenta. España, Alemania, Francia, cada uno está explorando su propio camino, a su manera, para lidiar con Pekín. Muchas veces, incluso, se adelantan a lo que dicta la política común. Entonces, con todo este panorama, ¿dónde queda Europa hoy? Pues justo en medio. Atrapada entre dos gigantes, en un triángulo estratégico de lo más complicado, intentando a duras penas encontrar un camino propio en un mundo que está cada vez más dividido en dos bloques. Es el gran dilema europeo.
Por un lado, tienes la presión de Estados Unidos, el aliado histórico, sí, pero uno que a veces es impredecible y que también te pone aranceles. Y por el otro, la presión de China, un mercado gigantesco del que dependes, pero también un competidor industrial brutal. La UE está literalmente entre la espada y la pared y cada paso que da es observado con lupa desde Washington y desde Pekín. Pero en medio de todo este lío, Europa tiene un as en la manga, y es un as muy potente, su mercado. Un mercado de 450 millones de consumidores con un poder adquisitivo alto. Esa es su gran baza. El acceso a ese mercado es algo que ni China ni nadie puede ignorar y es la mejor herramienta de negociación que tiene. Y así llegamos a la gran pregunta, la que lo define todo. ¿Será capaz Europa de forjar de verdad su propio camino? ¿O está condenada a ser simplemente el tablero donde otros dos gigantes juegan su partida? Esa es la cuestión. Mientras la UE intenta navegar estas aguas tan turbulentas, donde las alianzas de siempre ya no son una garantía, su futuro como un actor relevante en el mundo está, sin duda, en juego.